Muy buenas, mis queridos hermenautas. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de este último eclipse de la tanda de Aries Libra. Os puedo ir desde aquí a los Aries y a los Libra diciendo de manera irónica que lleves tanta paz como dejes, porque lo cierto es que vaya tela, ¿eh? He visto muchos Aries y muchos Libra en mi consulta tener unos años potentes donde han tenido que vivir cosas intensas, donde han vivido cosas que les han removido el piso, porque claro, si los eclipses afectan a una zona importante de tu carta, donde tengas algún punto importante, el Sol, la Luna, sobre todo Sol, Luna o planetas importantes como personales, ¿no? Mercurio, Venus, o sea, los planetas que más te puedan influir en tu carácter, en tu personalidad, o que puedan representar personas importantes de tu vida, pues cuando es así, rara vez nos dejan indiferentes, suelen removernos fuertes. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo personalmente tengo un revoltijo emocional tremendo, cosa que me ha estado alejando un poco de estar subiendo tantos vídeos, porque básicamente este eclipse me cae sobre mi luna. Ya sabemos que la luna es el mundo emocional y tengo un revoltijo emocional fuera de lo común. Por cierto, que me encantaría saber cómo os estáis sintiendo en los comentarios de este vídeo y por supuesto, si todavía no estáis suscritos por aquí, os recomiendo mucho que os suscribáis y que os quedéis por aquí, porque aquí vamos a estar siempre hablando de contenido de astrología que seguro que te va a encantar. Dicho esto, vamos a empezar a describir un poco en qué consiste este eclipse, qué es lo que nos pide a nivel evolutivo, porque fijaros, siempre que cerramos una tanda de eclipses, el universo básicamente lo que nos está diciendo es el último tren hacia el punto de la evolución. Es el último tren para que tú te pongas las pilas con esto y para que veamos qué es lo que has aprendido. Y como siempre, el universo va a tener sus propias tretas para que sí o sí, de manera consciente o no, porque una de las cosas que más me fascinan estudiando a la gente es que todos vivimos el proceso, algunos lo viven de una manera súper consciente, se dan cuenta de lo que pasa, y otros lo viven de manera tan inconsciente que es sorprendente, pero el trabajo siempre lo hacemos. Yo creo que más y que menos todos sabéis que los eclipses suelen venir para removernos por dentro, para sacarnos de zonas de estancamiento, para forzar un poco nuestra evolución interior, y eso a veces no es sencillo, pero sí puede ser de lo más productivo. Es sorprendente. Hablemos del signo de Aries, porque lo tenemos cargadito de eventos. Fijaros que el 20 de marzo el Sol ingresó en Aries y cuando el Sol entra en el grado 0 de los signos cardinales empieza una nueva estación, empieza la primavera en este caso, pero el 0 de Aries es muy importante porque también da comienzo al año nuevo astrológico. Y en este caso ha sido en pleno portal entre eclipses, es decir, tuvimos un eclipse en Piscis y después un eclipse. Sabéis que en los 15 días que hay, siempre, todos los años, tenemos 2 tandas de eclipses en las cuales hay un eclipse con una lunación, a los 15 días tenemos otro eclipse y esos 15 días, que son como la patata caliente, ¿no?, de esa zona, de ese rango de días, esos 15 días son como los días más intensos, ¿no? Por lo menos lo solemos vivir de manera más intensa. Es lo que llamamos ese portal entre esos 2 eclipses, ¿no? Entonces es bastante significativo que haya comenzado el año nuevo astrológico en ese portal entre los 2 eclipses, augurando de alguna manera un año de grandes cambios sociales, cosa que además por otra parte respalda el hecho de que todos los planetas lentos, o la gran mayoría, van a estar cambiando de signo. Ya sabemos que los planetas lentos, la cosa que tienen es que están mucho tiempo estimulando el mismo punto de un signo, porque van muy despacio. Y ese signo va a ser como el guión energético que va a tomarse, que va a influir en esos cambios sociales. Entonces, cuando los planetas lentos cambian de signo, hay un cambio en la tónica de la energía. Solamente con que un planeta lento cambie de signo ya hay un cambio en la tónica de la energía general del colectivo. Pero cuando tenemos un año en el que Neptuno cambia de signo, Saturno cambia de signo, Plutón acaba de cambiar de signo, Urano cambia de signo, o sea, todos los planetas lentos cambiando de signo. O sea, obviamente vamos a un año de grandes cambios. Y el hecho de que el principio del año astrológico, ese ingreso del Sol en Aries, se haya dado en ese portal entre los 2 eclipses,
no es más que otra muestra que nos dice vamos a un año de grandes cambios. Cambios que se van a ir gestando tanto en la sociedad como profundos cambios a nivel interno, obviamente. Entonces, bueno, después de todo esto tenemos este eclipse, o sea, después de ese ingreso del Sol en el cero de Aries, tenemos que ese ingreso se da el día 20 de marzo, tenemos el último eclipse de la tanda de Aries, que se va a estar dando el día 29 de marzo, en el grado 9 de Aries, con lo cual cualquier persona que tenga planetas entre el grado más o menos 3-4 de Aries hasta el 15 más o menos de Aries, y también 3-4 de Libra hasta el 15 de Libra, pues si tienes planetas por esos grados, obviamente pues este eclipse te va a afectar probablemente más que a los demás. Y una cosa que es verdaderamente significativa es que el día 29 de marzo tenemos el eclipse de Aries y el día 30, es decir, al día siguiente del eclipse vamos a tener a Neptuno ingresando en Aries. Os parecerá una cosa que no es para tanto, pero os digo, o sea, la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue entre 1861 y 1875. O sea, hace 150 años, nada menos. O sea, ninguno de los que estamos aquí vivos, no al menos en esta encarnación, sabemos lo que es tener la energía de Neptuno en Aries. No sabemos lo que es vivir eso. Ninguno de los que estamos vivos aquí en este momento. O sea, podéis imaginaros lo relevante que es que un planeta tan lento como Neptuno, que tarda tanto en volver a estar en el mismo signo, vaya a entrar en Aries justo el día después del eclipse. Es como si el eclipse abriera un portal que Neptuno decide atravesar justo después de abrirse. Y esto es súper potente a nivel simbólico, porque Neptuno avanza súper lento, o sea, es una causalidad, un guiño del destino del universo, que justo después del eclipse, al día siguiente, Neptuno entra en Aries. Yo os decía que cerramos la tanda de eclipses y va a haber varios guiños del destino. Los tránsitos siempre se alinean para que nosotros hagamos ese trabajo evolutivo que nos piden los eclipses en esa tanda, y no es ningún azar que Neptuno vaya a entrar en Aries el día después del eclipse, del último eclipse en Aries. Es que es tremendo. Y no solo eso, que luego os contaré el siguiente guiño del destino con los tránsitos, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar más con detalle qué significa, qué ha estado pidiendo de nosotros toda esta etapa que hemos tenido de estos años de eclipses en Aries. Fijaros, Aries es el primer signo del zodiaco. Si por la puerta de Aries es como si entráramos a la vida, es donde empieza el camino del héroe. En el zodiaco, el camino del héroe comienza en Aries, es como si fuera, ¡pum!, aquí acabamos de nacer. Es cuando el niño descubre que es él el mismo y coge la fuerza para ir hacia adelante, se descubre, es el yo soy. Bien. Entonces, obviamente, todos estos eclipses de Aries nos están pidiendo que redefinamos nuestro yo. Y Neptuno, que entra en Aries y va a estar pululando por este signo 14 años, nada menos, va a estar diluyendo las partes del yo que ya no funcionan, que pueden ser más infantiles o más egoístas o menos conectadas con nuestro verdadero yo superior, con nuestro yo más espiritual, con nuestro yo que trasciende esta experiencia humana. Es complejo de entender, pero voy a intentar explicaros. No obstante, cabe destacar que encima, para meter en esta mezcla un buen condimento, hemos tenido Mercurio y Venus retrogradando a la vez por Aries también. Otro de esos eventos que dices, madre mía. Esto ha estado despertando porque, claro, cada vez que planetas, o sea, personales como Mercurio y Venus retrogradan encima los dos a la vez, eso puede haber estado despertando en nosotros muchas memorias dormidas. Unas veces conscientes, otras veces inconscientes, pero memorias que, seamos conscientes de ello o no, están redefiniendo nuestro yo actual. Puede que nos hayamos encontrado con personas, que hayamos regurgitado viejos hechos que nos sucedieron o que la propia vida nos esté pidiendo, haz una revisión de esto.
Y estaba viendo mucha gente sacar antiguos temas del pasado, ni tan siquiera pensando en, mira, de repente me viene esto porque tengo que hacer un reset, porque tengo que ponerlo en orden. Y por supuesto, la mayor parte de las veces lo hemos hecho sin darnos cuenta de que si te estamos regurgitando, hemos tenido conversaciones pendientes, nos hemos encontrado a personas o situaciones del pasado que nos han hecho cuestionarnos o traer al consciente cosas antiguas, ¿no? Pues cada vez que Mercurio está retrógrado puede traernos conversaciones pendientes, memorias pendientes, y Venus lo mismo, sobre todo con vínculos, cosas que nos hayan pasado. Ese tipo de cosas no somos conscientes. O sea, imaginamos, hemos tenido un suceso importante con un vínculo del pasado, puede ser de nuestra familia, puede ser una antigua pareja, puede ser cosas que vivimos en la infancia, puede ser con amigos, cosas que sin darnos cuenta redefinen nuestro yo. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros hemos hecho una calibración, un ajuste, hemos tenido una visión de quién somos nosotros, por qué somos como somos, qué redefine nuestro yo, qué eventos del pasado pudieron hacer que redefiniéramos cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Todo cosas de Aries, ¿no? Nuestro yo. Cosas que pueden hacer, o sea, esos eventos del pasado, esas antiguas cosas que nos sucedieron, vínculos con otros, cosas que vivimos en nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestra familia, cosas que hicieron que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos que tantas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Que redefinen nuestra autoestima. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de amarnos a nosotros mismos y por ende esa sensación interna, sea consciente o no, que podemos tener de que somos merecedores de ser amados o no. Eso es la autoestima. También ese tipo de cosas que nos estamos pudiendo encontrar del pasado, ¿no? Esas antiguas situaciones, vínculos o lo que sea, que pueden redefinir nuestra autoimagen. Es decir, cómo nos vemos en el espejo. ¿Nos gustamos o nos disgustamos? ¿Nos aceptamos como somos o no nos aceptamos? Y por supuesto, cosas que también pueden estar redefiniendo nuestro autoconcepto. Es decir, ¿qué es lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Qué valor le damos a nuestros rasgos de la personalidad nuestros o de nuestro propio intelecto? ¿Cuántas veces hemos tenido ese contacto en la infancia con nuestros padres o con amigos o con gente del colegio o con antiguas parejas que con ese contacto, con lo que nos ha pasado, con ese vínculo, hemos redefinido cómo nos vemos a nosotros mismos? Si ese contacto ha sido armonioso o no, si hemos tenido una confirmación positiva o negativa, cómo eso ha podido influir o impactar en cómo nosotros nos apreciamos a nosotros mismos, nos damos valor en los diferentes matices de nuestro carácter. O sea, si durante estos días hemos estado con ese Mercurio y esa Venus retro, reencontrándonos personas, situaciones, repitiendo esquemas, patrones, acordándonos de viejos patrones que guardamos desde que somos chiquitos, que igual ha venido una persona, nos lo ha recordado, o hemos regurgitado viejos temas. Todo eso no viene porque sí, ¿vale? A veces ni tan siquiera necesitamos reencuentros con nadie, simplemente lo hemos regurgitado internamente o ha pasado alguna pequeña cosa que nos ha vuelto a hacer traer esa memoria al consciente, despertar esa antigua sensación. Y lo vivimos inconscientes, pero la clave de esto es plantearnos hasta qué punto vivir esa situación con aquella persona o en general esa situación ha podido hacer que yo tenga este autoconcepto de mí, esta autoimagen, esta autoestima, cómo me valoro en todos los ámbitos, ¿no? Porque eso son todo cosas de Aries. Aries es el yo soy, cómo yo me defino. Y eso, cómo yo me defina, cómo yo sea capaz de darme valor en las diferentes facetas, mi autoestima, mi autoimagen y mi autoconcepto, cómo yo... Todo ese tipo de cosas van a redefinir nuestros propósitos de vida, nuestros deseos más personales, la capacidad que podemos tener o no de ir hacia adelante, de ser valientes, de sentirnos seguros con nosotros mismos, la capacidad que vamos a tener también cruzando a Libra, ¿no? Que es el signo opuesto de Aries, de vincularnos con otros, siendo capaces de tener una balanza equilibrada entre un yo y un otro, donde me doy mi correcto valor. O sea, no somos conscientes de hasta qué punto todo ese tipo de cosas que hayamos vivido en el pasado, con vínculos, con personas, redefinen cómo nosotros nos valoramos, y eso redefine cómo nosotros podemos salir al mundo a actuar, qué tipo de deseos tenemos, si sentimos que tenemos confianza y somos valientes, todo cosas de Aries, si sentimos que somos capaces de ir a por lo que queremos o no.
Con lo cual, obviamente, este signo de Aries va a tener mucho que ver con nuestro yo interno, con cómo nos percibimos. Y este Mercurio y Venus retrogradando por Aries, pues básicamente tienen todo que ver con esto, ¿no? Han podido traer antiguas situaciones que tenemos que recuestionarnos, replantearnos, traer al consciente cosas importantes, ¿no? Para que nosotros podamos hacer un autoanálisis importante, para poder continuar siendo más maduros, más coherentes, ¿no? Lo que requiere siempre la evolución requiere de este tipo de cosas. Entonces, fijaros, otro de los temas increíbles de esto, ¿no? Es que este eclipse se va a dar con la luna súper cerca de la Tierra, es decir, es una superluna. Todo eclipse de sol siempre es una luna nueva, es decir, son esos días que vamos a mirar el cielo y la luna no se ve. Lo que pasa es que esa luna está tan perfectamente alineada con el sol y la Tierra en la línea de la eclíptica que eclipsa el sol. Toda luna nueva siempre es un reset, el final de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. Pero cuando hay un eclipse es como un super reset, es cuando damos final a algo para iniciar algo nuevo. Entonces, el hecho de que la luna esté tan cerca de la Tierra, que sea una superluna, la luna siempre representa lo inconsciente que hay en nosotros, lo que vivimos de manera emocionalmente instintiva. Y la Tierra representa esa parte práctica, racional que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando este eclipse, el hecho de que se dé con una superluna, una luna tan cerca de la Tierra, hace que tengamos una oportunidad de bajar a la Tierra, de poner en lo práctico lo inconsciente que hay en nosotros en cosas que son francamente importantes. Así que como una parte importante a nivel evolutivo, todos los que estéis, al igual que yo, muy interesados en vuestro propio crecimiento personal, es que os dediquéis a poner muy en el consciente qué os ha estado viniendo, qué eventos habéis estado regurgitando del pasado, quizá qué personas, qué conversaciones pendientes, qué habéis estado trayendo que necesita un nuevo replanteamiento, qué señales os está trayendo la vida, ¿no? De mírate tú internamente. O sea, todo lo que mires en el afuera va a ser un espejo de cosas internas que tienes que trabajar, que están pudiendo hacer que lo que tú piensas de ti, tu autoimagen, tu autoconcepto, tu capacidad para percibirte, cómo eso puede incluso impactar a la hora de que tú te dirijas a conducirte en el mundo con valentía o no, a por tus proyectos, por tus propósitos, todas estas cosas de Aries, ¿no? Este tema de Mercurio y Venus retrógrado seguro que han estado trayendo de alguna manera cosas antiguas para reprocesar, cosas que quizás deis poca o ninguna importancia, o quizás sí se la deis, pero en todo caso cosas que redefinen vuestro yo interno en mucha medida. Es increíble cómo no somos conscientes en muchas ocasiones, cómo ciertas experiencias o antiguos sucesos con vínculos del pasado redefinen, sin que nosotros nos demos cuenta, cómo nos percibimos a nosotros mismos y por ende cómo avanzamos en la vida, lo que deseamos, nuestra propia fuerza interior. Todo cosas de Aries. Entonces, para que nosotros podamos ser conscientes de nuestra propia fortaleza interior, obviamente muchas veces tenemos que estar conscientes de qué es lo que nos resta fuerza o qué es lo que no está siendo súper coherente con ya esta persona más madura y evolucionada que somos con el pasar de las situaciones y de las experiencias de la vida. Entonces, fijaros qué potencia el hecho de que el último eclipse en Aries Libra se da justo después, o sea, al día siguiente Neptuno entra allí. Neptuno, que lo llamamos el gran disolvente universal, que durante los próximos 14 años se va a dedicar a intentar borrar dentro de nuestro yo interno aquellas cosas que ya no sintonizan con nuestra parte más elevada, aquellas cosas que son más infantiles, cosas que, bueno, pues forman parte de nuestro yo antiguo, nuestro yo más niño, nuestro yo que acaba de nacer, pero no nuestro yo más evolucionado. Entonces, en la medida en la que seamos muy conscientes de nosotros mismos, pues por supuesto este proceso nos puede hacer sentir muy perdidos, porque los tránsitos de Neptuno siempre tienen eso. Fijaros, Neptuno rige los mares y todo el agua del planeta, y cuando vivimos un tránsito de Neptuno, a veces, si no estamos muy conscientes, y ojo, que Neptuno representa el inconsciente,
y el mundo de los sueños, por eso los sueños forman parte de nuestro mundo inconsciente. Cuando no somos, o sea, como no pongamos mucha conciencia, Neptuno, un tránsito de Neptuno siempre es como, o sea, el arquetipo, la imagen que podríamos proyectar es como una persona que va en una barca, que está en mitad del océano, que hay una niebla fuerte que se levanta del océano y que no vemos tierra por ninguna parte. Nos sentimos perdidos dentro del mundo de las emociones, no sabemos. Entonces tenemos una gran oportunidad con este eclipse, con una superluna, que es la luna, la que eclipsa al sol, para poner conciencia. Otra de las cosas curiosas, y aquí otro dato importante, ¿no? Pues claro, si el eclipse se da en Aries, siempre tenemos que buscar quién es el planeta regente. Ya sabemos que en todos los signos hay un rey de esas tierras, ¿no? Entonces, en las tierras de Aries, el rey es Marte. Es el planeta que manda allí. Y cuando hay un eclipse en Aries, Marte tiene algo que decir absolutamente siempre, ¿no? Entonces, fijaros qué significativo, ¿no? Con tanta energía mezclada de fuego y agua, que Marte está en Cáncer en este momento, pretendiendo que nosotros nos hagamos fuertes. Marte siempre quiere que encontremos dónde radica nuestra propia fuerza de nuestro guerrero interior. Y en Cáncer es a través de reconocer nuestras propias vulnerabilidades emocionales. Por eso Marte no está cómodo en Cáncer, porque Marte es el signo del guerrero. Marte quiere sentir toda su potencia, su fuerza, y en Cáncer se pone demasiado en contacto con aquellas cosas que nos hacen vulnerables. Cáncer es el signo del cangrejo, representa todas esas emociones que escondemos dentro de nuestra cáscara, como el cangrejo que esconde toda esa parte tan blandita debajo de ese caparazón, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos pide es ser lo suficientemente valientes como para aceptar nuestras propias vulnerabilidades, porque es que es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Cuántas veces veo a gente que piensa que ser valiente y fuerte es no conectarse nunca jamás con sus emociones, no atravesar nunca jamás una emoción que le hace sentir vulnerable, ni nada? O sea, eso es vivir totalmente inconsciente de nosotros, y bajo mi prisma es todo lo contrario a ser valiente en realidad. O sea, enfrentarnos a nuestros propios vacíos emocionales, tener esa valentía, es de lo más valiente que podamos hacer en esta vida, porque no hay nada que sea más aterrador que enfrentarnos a nuestros propios vacíos emocionales. Además, es muy curioso, ¿no? Pero Marte, el principal aspecto astrológico que va a estar lanzando, es un trígono súper cerrado de Orbea de solo 2 grados con Saturno en Piscis. Es un momento para hacer las cosas de Marte-Saturno. Es como vamos a ser valientes, vamos a mirar todos esos temas que nos hacen sentir vulnerables, esos temas que pueden hacer que tengamos un concepto erróneo de nosotros mismos, insano hacia nuestro propio camino, que puede frenar nuestra evolución, nuestra capacidad de liderar nuestra vida, de dirigirnos hacia lo que realmente queremos, de tener vínculos más sanos, de reconocernos a nosotros mismos desde un punto más maduro, después de haber sabido transitar aquello que nos hace vulnerable y poder superarlo a base de decirnos cosas más coherentes con nosotros mismos, ¿no? Ese Saturno en trígono a Marte lo que nos dice, vamos a madurar a nivel emocional, ambos dos en signos de agua, Saturno y Marte, el agua es nuestro mundo de emociones, para después, a base de eso, una vez que nos hemos trabajado de una manera coherente y hemos podido llevarnos un paso hacia adelante en nuestra propia evolución personal, poder madurar, ser coherentes y así poder materializar muchas cosas, ¿no? Porque Saturno y Marte juntos en armonía, trabajando en armonía, lo que quieren es que seamos capaces de materializar nuestros sueños, de ir hacia adelante con mucha fuerza, ¿no? Pero para esto vamos a necesitar hacer las cosas de Marte en Cáncer, ser lo suficientemente valientes como para enfrentar esos vacíos emocionales que hacen que tengamos una imagen distorsionada de nuestro yo. Así que, mis queridos, en definitiva, este eclipse de Sol en Aries, el Sol, ya sabemos que en astrología representa nuestro sentido de identidad. El sentido de identidad que hemos venido a encarnar en este mundo tiene todo que ver con nuestra personalidad. Siempre que hay un eclipse de Sol, lo que se nos pide es que una parte de nuestra identidad que ya no está funcionando muera para que nazca una nueva, más real, más madura, más coherente con el ser que somos en este punto de nuestra vida, que hemos tenido tiempo para experimentar
para entender cosas. Y más cuando el sol está en Aries, que es un sol dignificado. El sol en Aries se exalta. No es ningún azar, además, que justo después, fijaros, este es el último guiño del destino. Yo os digo que cuando siempre es curioso, ¿no? Yo de verdad me encanta estudiar la astrología y ver cómo impacta a nosotros, porque es que alucino cada vez que hay un eclipse. O sea, todo en los cielos es sincrónico. O sea, es que ¿cómo no puedo yo amar tanto la astrología? Porque explica también lo que nos pasa o lo que necesitamos hacer para seguir creciendo, ¿no? Cada vez que hay una tanda de eclipses que termina en un eje, en este caso el eje Aries-Libra, hay tránsitos súper sincrónicos que nos dicen, venga, te empujo, venga, haz este trabajo evolutivo, esto te va a venir bien, esto lo necesitas, porque al fin de cuentas somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Venimos aquí a aprender. Por eso necesitamos vivir la dualidad y vivir procesos en los que a veces estamos incómodos o podemos sentir dolor, pero el dolor puede ser altamente constructivo si lo hacemos bien. Si lo utilizamos para bien, ese dolor se convierte en maduración personal, en aprendizaje. Entonces, bueno, es curioso que se da este eclipse. Al día siguiente entra Neptuno en Aries y un poquito después va a estar, o sea, cada vez después va a estar perfeccionándose cada vez más. O sea, Marte se dirige a la última oposición con Plutón. Ya sabemos que Marte ha retrogradado, que está 3 veces en oposición con Plutón. Meses de aguantar esa tensión interna tan fuerte. Una oposición que empezó con Plutón en Capricornio y Marte en Cáncer y que va a terminar con Marte en Leo y Plutón en Sagitario. Y, oh sorpresa, Leo, el signo regido por el Sol. Es el otro signo que tiene todo que ver con nuestra propia identidad, cómo nos conectamos con nuestra chispa divina, con lo más elevado que hay en nosotros, con cosas que son únicas dentro de nosotros. Entonces, no es ningún azar que justo después de este periodo de eclipses, Marte vaya a hacer la última oposición con Plutón desde Leo, el signo que nos conecta con nuestra propia esencia. Y es que, fijaros, Plutón es el planeta de la muerte. O sea, básicamente lo que va a pedirnos esa oposición, sobre todo a nivel individual, es que el viejo yo muera de una vez para que nazca el nuevo. Y este proceso, pues básicamente nos va a estar acompañando todo el mes de abril. Nos queda el último mes tenso, así especialmente tenso del año, porque ya después mayo, pues la cosa se va a relajar mucho. Si os sentís un poco un poquito revueltos, no os preocupéis, porque esto no durará eternamente, como todo. Pero desde luego, sí os invitaría, si os sentís un poco regular, removidos, está claro que eso significa que esto os impacta, que no lo dejéis pasar de manera inconsciente, ¿vale? O sea, tomad conciencia, qué es lo que te revuelve internamente, qué es lo que estás regurgitando, qué cosas del pasado pueden haber vuelto hacia ti, a veces con una conversación, otras veces simplemente porque lo recuerdas, quizás, imagínate, hablando con un amigo, con un familiar, traes al consciente aquello y lo vuelves a recordar, lo que sea que está haciendo que tú, por lo que sea, redefinas tu yo de una manera que ya no es coherente con tu yo actual, porque en el próximo mes tenemos grandes oportunidades para tomar conciencia y para dejar que el viejo yo muera y que de verdad nos conectemos con un yo más auténtico, más valiente, más empoderado, más capaz de ir a por lo que quiere en la vida, conectado con sus deseos, más fuerte, más maduro, más evolucionado. Potente, mis queridos. Muy potente. Así que bueno, pues nada, espero que estéis súper bien. De verdad que me encantaría saber cómo os sentís, si esto os está impactando, si lo habéis entendido lo que os quiero decir y si esto tiene sentido para vosotros. Me encantaría saber qué opináis en los comentarios de este vídeo. Y nada, también deciros que si os ha gustado, os agradezco muchísimo un like. Bueno, que lo compartáis, todo lo que me podéis ayudar, pues a mí me ayuda muchísimo y os doy las gracias de corazón. Así que nada, que os quiero un montón, que espero que estéis súper bien, aguantando un poquito el chaparrón final. Y nada, que os mando un besito enorme y que nos vemos, como siempre, por la estirpe de Hermes.